Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la apicultura, pero desde un ángulo un poco distinto. Sí, vamos a olvidarnos un poco de la imagen típica. Eso es. Por un momento, dejemos de lado los campos de lavanda, los girasoles. El material que hemos reunido nos invita a explorar lo que podríamos llamar el soporte invisible de la colmena. Me gusta ese término. Es que va de todo aquello que, sin ser néctar ni polen, permite que una colonia no solo sobreviva, sino que de verdad prospere. Claro. Así que la misión que nos hemos marcado hoy es esa, es descubrir cómo recursos tan variados como el agua, las resinas de los árboles o incluso las secreciones de otros insectos son en realidad los cimientos. Es que ese es el punto clave. Comprender esto es lo que, según los textos, de verdad distingue al apicultor aficionado del experto. Ajá. Es pasar de ver la colmena como una simple caja que produce miel, a entenderla como lo que es. Como un todo. Exacto, como un superorganismo con un ecosistema complejo y unas necesidades que van mucho, mucho más allá de la siguiente floración. Es una visión... Integral. Una visión integral, sí. Que nos obliga a mirar más allá del campo de colza y a fijarnos en la charca del vecino o en ese pinar que está a 2 kilómetros. O en la sombra que proyecta un muro, por ejemplo. Pues empecemos por ahí, por lo más básico, lo que a veces damos por sentado, el agua. Las fuentes dejan claro que sus funciones son, mucho más sofisticadas de lo que uno podría pensar. Muchísimo más. A ver, obviamente está la hidratación básica, pero el análisis detalla otros 2 usos que son vitales. ¿Sí? El primero es como disolvente. La miel que almacenan es tan densa que necesitan mezclarla con agua para poder consumirla, sobre todo en invierno. Claro, tiene sentido. Y el segundo es la base de la vida en la propia colmena. Las abejas nodrizas no pueden producir jalea real si no tienen un aporte constante de agua. ¿Y sin jalea real? No hay cría. Así de simple. Se para todo. Entiendo lo de diluir la miel y lo de la jalea, pero el texto dice algo que me parece increíble. Que el agua funciona como el aire acondicionado de la colmena. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues es literal. Es un mecanismo de termorregulación social que es asombroso. O sea que bajan la temperatura. Sí. En los días de mucho calor, cuando fuera hay 30 a 35 grados, el interior de la colmena corre el riesgo de sobrecalentarse. Y que se derritan los panales de cera, claro. Sería una catástrofe. Para evitarlo, las obreras pecoreadoras se dedican solo a traer agua. Dentro, otras la recogen y la esparcen en microgotas por los panales. Vale. Y luego, un grupo de abejas ventiladoras se pone a la entrada y bate las alas todas a la vez para crear una corriente de aire. Ah, qué bueno. Esa corriente evapora el agua. Y ese proceso físico, la evaporación, roba calor del ambiente y enfría la colmena. Es pura biofísica aplicada. Es fascinante. Entonces, la falta de agua no es solo tener sed. No. ¿Es un riesgo de colapso total? Exacto. Las fuentes lo llaman estrés térmico, y las consecuencias son muy graves. La reina, por ejemplo, reduce drásticamente la puesta de huevos. La colonia entra en modo supervivencia. Eso es. El gasto de energía en acarrear agua y ventilar es tan brutal que se paralizan otras tareas. Y en casos extremos, si el agua está muy lejos o se seca, pues la colonia puede decidir abandonar la colmena. Una cuestión de vida o muerte. Totalmente. Y aquí es donde el material introduce una advertencia muy seria, y es que no toda el agua vale. Menciona que las fuentes naturales, como ríos o charcas, pueden estar contaminadas. Ese es uno de los peligros más insidiosos que se describen. No hablamos de un envenenamiento masivo, de repente. No. Hablamos de lo que los autores llaman intoxicaciones lentas y difíciles de diagnosticar. ¿Intoxicaciones lentas? Sí. Las abejas beben agua con dosis muy bajas de pesticidas. No las matan, pero se van acumulando en la colonia. Y las debilita poco a poco. Debilitan su sistema inmunitario, acortan su vida, afectan a la fertilidad de la reina. La colmena se va apagando sin que el apicultor sepa muy bien por qué, lo que nos lleva directamente a la solución práctica que proponen los textos, la instalación de bebederos artificiales. Claro.
Que no es solo una comodidad, es una medida sanitaria estratégica. Totalmente. Es una forma de darles una fuente segura, controlada y cercana. Pero, ojo, el análisis insiste en que no vale cualquier cosa. Ah, ¿no? Debe ser agua limpia, disponible siempre y, muy importante, con elementos para que puedan posarse y beber sin ahogarse. Corchos, piedras. Eso es, corchos, piedras, trozos de madera. Esto no solo las protege de los pesticidas, sino que reduce ese gasto energético enorme del que hablábamos. Y de paso evitas que acaben en la piscina del vecino. Y te ahorras un conflicto, sí. Vale, así que con el agua la intervención del apicultor es clave. Pero esto me sirve de puente para el siguiente punto, donde la mejor intervención es, curiosamente, no intervenir. O no limpiar en exceso. O no limpiar en exceso, exacto. Hablemos del propóleo. Es una transición perfecta, porque el propóleo es uno de esos elementos que un principiante podría ver y pensar que es suciedad. Sí, esa sustancia pegajosa oscura. Y el primer instinto es rasparla para limpiar. Según el material, eso sería como derribar las murallas de una ciudad para que parezca más bonita justo antes de un asedio. Es buena analogía. Explícanos de dónde sale, porque no lo generan ellas de la nada, ¿verdad? No, lo recolectan. Es una resina que obtienen de las yemas y de las cortezas de ciertos árboles. ¿Cómo cuáles? Pues chopos, pinos, sauces, abedules. La composición, de hecho, varía muchísimo según la flora del lugar. Lo transportan en las patas traseras, como el polen. Y dentro de la colmena otras lo procesan. Exacto, lo procesan y lo aplican donde hace falta. Y aquí está la clave. El propóleo no es solo un producto, es una estrategia de inversión energética de la colonia. Esa es la visión estratégica, sí. Cada gramo de resina que recolectan es energía que no van a gastar luego combatiendo enfermedades o pasando frío. Ahí está. Analicemos sus funciones. La primera, como material de construcción y aislamiento. Con el propóleo sellan hasta la más mínima grieta de la colmena. Para evitar corrientes de aire. Eso es. Crean una barrera térmica que les permite mantener los 35 grados del interior con mucho menos esfuerzo, sobre todo en invierno. Y la segunda función es la sanitaria, que es increíble. Es asombrosa, sí. Por un lado, es un antiséptico potentísimo. Tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales. Barnizan todo el interior con él, creando un ambiente casi estéril. Pero el uso más espectacular es el que se describe como embalsamamiento. Suena un poco tétrico, ¿verdad? Un poco. ¿Qué embalsaman? Cualquier intruso que entre en la colmena, al que maten, pero que sea demasiado grande para sacarlo. Un ratón, por ejemplo. Un ratón, una lagartija, un escarabajo grande. Su descomposición dentro sería un foco de infección catastrófico. Claro. Así que lo que hacen es recubrirlo por completo con una capa gruesa de propóleo. Lo momifican. Lo convierten en un objeto inerte y neutralizan cualquier patógeno. Increíble. Esto refuerza la idea que apuntan las fuentes. El apicultor que raspa y limpia obsesivamente el interior de la colmena, ¿O que usa maderas muy pulidas? en realidad está perjudicando a sus abejas. Les quita su principal herramienta de defensa. Precisamente. El mensaje es claro. El propóleo es un indicador de salud. Es un aliado. Un buen apicultor aprende a leer el propóleo. ¿A leerlo? Sí, su cantidad, su color, su consistencia le dan pistas sobre la genética de las abejas y los recursos que tienen en su entorno. Vale, hemos visto un recurso que hay que proporcionar, el agua, y otro que hay que respetar, el propóleo. Ahora el material nos lleva a un escenario mucho más pragmático y sorprendente. Sí, un poco menos poético. Sí, siempre pensamos en esa relación abeja-flor, pero ¿qué pasa cuando la fuente de azúcar no es una flor, sino la excreción de otro insecto? Pues que las abejas, que son la eficiencia personificada, no le hacen ascos. Claro. Este recurso se conoce como mielato o melaza. El proceso es fascinante. Hay insectos, sobre todo pulgones y cochinillas, que clavan su estilete en la corteza de árboles como encinas, robles, abetos, Para comerse la savia. para alimentarse de la savia, sí. La savia es muy rica en azúcares, pero pobre en proteínas, así que para obtener suficientes proteínas tienen que procesar una cantidad enorme de savia. Y excretan el azúcar que les sobra. Exacto.
excretan el azúcar sobrante en forma de gotitas dulces y pegajosas que se quedan en las hojas y las ramas. Y las abejas van detrás como si fuera un buffet libre. Exactamente. Para ellas es una fuente de carbohidratos de altísima concentración y no requiere el esfuerzo de visitar miles de flores. Es muy eficiente. En muchas zonas de bosque, sobre todo a finales de verano, cuando ya no hay muchas flores, los mielatos no son un recurso secundario, son el principal. Pueden sostener colmenas enteras. Y supongo que la miel que producen con esto no tiene nada que ver con una miel de romero, por ejemplo. Nada que ver. Es radicalmente distinta. Las mieles de mielato, que a menudo se llaman mieles de bosque, son mucho más oscuras, a veces casi negras. Ajá. Son menos dulces, tienen un sabor más complejo, con notas a malta, a resina, y lo más importante, desde el punto de vista nutricional, son muy, muy ricas en minerales. Ah, mira. Mucho más que las mieles de néctar. Por eso son tan apreciadas en mercados como el alemán o el centro europeo. Pero el análisis también lanza una advertencia importante. Que no es oro todo lo que reluce con los mielatos. No, y es un punto crucial para el apicultor. Esa alta concentración de minerales y de azúcares complejos, que es una ventaja para nosotros. Puede ser un problema para ellas. Puede ser un problema para ellas en invierno, sí. Su sistema digestivo no está preparado para procesar esa carga mineral durante el periodo en que no pueden salir a defecar. Les puede provocar trastornos digestivos. Sí, como la disentería, que puede diezmar una colonia. Por eso, un apicultor prudente en estas zonas a menudo retira parte de esta miel antes del invierno y se asegura de que tengan reservas de miel floral. Gestionar el recurso, vaya. Eso es. Hemos hablado del agua limpia, pero uno de los puntos más curiosos que he leído en el material es cuando describe a las abejas buscando activamente charcos de agua sucia. O suelos húmedos, incluso estiércol. Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué rechazarían un bebedero impoluto por algo así? ¿Por qué no están buscando agua? Ah, Están buscando minerales. El néctar es básicamente agua y azúcar. Es muy pobre en sales minerales como el sodio, el potasio, el calcio, que son esenciales para su metabolismo. tienen un déficit. Cuando el entorno tiene poca diversidad floral, desarrollan un déficit y se ven obligadas a buscar esas sales donde sea. Donde sea. En suelos arcillosos, en aguas salobres, en la orina de los animales. Para un apicultor observador, este comportamiento es una señal de alarma potentísima. Es la colmena hablándole. Es la colmena diciéndole, oye, nos falta algo en la dieta, la flora de la zona no es suficiente. Es un diagnóstico a simple vista. Y esto me lleva a la última pieza del puzzle, que expande la idea de recurso más allá de algo que se come o se bebe. Las fuentes hablan del microhábitat. Sí, Cuando se refieren a esto como un recurso, ¿qué quieren decir exactamente? quieren decir que el propio sitio donde pones el colmenar es un factor de producción tan importante como las flores. A ver, explícate. Pensemos en la colmena como una pequeña empresa con un presupuesto energético muy, muy ajustado. Cada caloría cuenta. ¿De acuerdo? Una colmena situada a pleno sol en Andalucía en agosto puede llegar a dedicar un 30% de su fuerza de trabajo solo a acarrear agua para refrigerar. ¿Un 30%? Un 30%. Son miles de obreras que no están recogiendo néctar ni polen. Es una pérdida de productividad brutal. Enorme. Ahora imagina esa misma colmena a la sombra de un árbol o un seto en las horas centrales del día. El esfuerzo de refrigeración se reduce muchísimo. Drásticamente. Y toda esa fuerza de trabajo se libera para producir. Un simple árbol bien puesto no es decoración, es un multiplicador de la productividad. Claro. Y lo mismo en invierno. Una barrera contra los vientos fríos, como un seto o un muro, reduce la energía que necesitan para calentarse. Y llegan mejor a la primavera. Con más reservas y en mejores condiciones. El microhábitat es gestión energética pasiva. Al final todo vuelve a lo mismo, la eficiencia y la energía. Uniendo todos los puntos, queda claro que la salud de la colmena es un sistema integrado. Absolutamente. No es una suma de factores, es una red de interacciones. Todo está conectado. El acceso a agua limpia, a resinas variadas, a los minerales y a un buen microhábitat fortalece lo que podríamos llamar el sistema inmunitario colectivo de la colonia. Y una colonia fuerte es más resistente a enfermedades. Infinitamente más resistente a enfermedades y parásitos como la varroa, reduce la necesidad de tratamientos químicos de una forma drástica. De hecho, el material lo resume en una lista de observaciones que el apicultor puede usar como un panel de control. Sí, es muy útil. La frecuencia de los viajes a por agua,
el nivel de propolización, el color de la miel que almacenan, Son indicadores visuales. que te dicen casi todo lo que necesitas saber sobre la salud del colmenar. Exacto. Y esa es la conclusión más potente del análisis. Un buen colmenar no se planifica solo pensando en las flores. Se diseña de forma holística. Hay que pensar en todo el entorno. Tienes que elegir un lugar con acceso a agua segura a menos de 500 metros, con diversidad de árboles resinosos cerca, protegido de los elementos. Es una apicultura preventiva, no reactiva. Crear las condiciones para que prosperen por sí mismas. En lugar de estar constantemente apagando fuegos. Eso es. En resumen, si tuviéramos que destilar una idea central de todo lo que hemos analizado, sería que estos recursos no florales son el cimiento, a menudo invisible, sobre el que se construye una apicultura resiliente y sostenible. Un cimiento invisible, me gusta. No se trata solo de seguir las floraciones, sino de entender y gestionar todo el ecosistema que sostiene a la colmena durante todo el año. Y si me permites, lanzo una reflexión final que se deriva de todo esto y que nos lleva un paso más allá. Adelante. El análisis se centra, lógicamente, en cómo el apicultor puede gestionar estos recursos para sus abejas melíferas, que al fin y al cabo son una especie domesticada. Claro. Pero esto nos obliga a plantear una pregunta mucho más amplia y quizá más inquietante. A ver. Si estos recursos invisibles, el agua limpia, la diversidad de árboles, los microclimas estables, son tan vitales para una especie que cuenta con nuestra ayuda. ¿Qué pasa con las que no la tienen? Exacto. ¿Cuál es el impacto de su degradación por la contaminación, la deforestación o la agricultura intensiva en las miles de especies de polinizadores silvestres que no tienen a nadie que les ponga un bebedero o que plante un seto para proteger sus nidos del viento? Quizás la salud de nuestras colmenas sea solo la punta del iceberg de un problema ecológico mucho, mucho mayor.